Buenos días. Hoy vamos a continuar con el capítulo 6. La vez pasada quedamos por acá. Hicimos un ejemplo de una viga formada por 3 tablas, ¿verdad? Y clavos. Aquí es importante que tengan bien, pero bien claro esta parte. Como aquí está, digamos, prácticamente el cómo resolver un problema de esfuerzo cortante. Cómo definir el primer momento de área, ¿no? Ahí está la clave. Ahí, bueno, no hemos visto bueno, esto se ve supuestamente en matemáticas y en mecánica 1, las propiedades del primer momento de área. Ahora más tarde, si me recuerdan, les voy a explicar una manera rápida cómo determinar el primer momento de área en una viga. ¿Ok? Bueno, pongamos aquí modo presentación. Bueno, continuando. Ok, ya habíamos hecho este ejercicio. Ok, entonces continuando acá. Vamos a ver cómo calcular el esfuerzo cortante en una viga debido a carga transversal. Inicialmente vimos cómo calcular el flujo cortante. Hemos visto que el flujo es igual a V. V es la carga cortante que estamos aplicando en la viga. O si hacemos un diagrama de fuerzas cortantes, si nos piden el flujo en un punto determinado, bueno, es el valor de la carga cortante en ese punto. Okay, esta V es la carga transversal. Q es el primer momento de área dividido entre el momento de inercia. Este momento de inercia hay que definirlo de acuerdo a la dirección del momento flector. Entonces también es muy importante que ustedes definan cuál es la dirección del momento flector para poder determinar bien el momento de inercia. Esto lo vimos anteriormente. Ahora, el esfuerzo cortante se determina prácticamente con la misma fórmula, ¿verdad? Pero dividiendo entre t. Entonces, si esta misma fórmula, yo lo he dividido entre t, yo determino el esfuerzo cortante. ¿Qué es t? T va a ser el espesor. Y aquí también hay que tener cuidado, porque es el espesor por el cual el flujo cortante pasa transversalmente. Entonces, es el espesor, repito aquí, esto es importante, es el espesor por donde vamos a poner, por donde vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Es el espesor en la dirección transversal del flujo. Entonces, hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones, cuando estamos hablando de recipientes cerrados de pared delgada, hay que tener cuidado cuando uno define el espesor, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita yo lo explico. Lo explico un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener esta ecuación que es importante. La verdad que esta ecuación, la de esfuerzo cortante y la de flujo se parecen mucho. Tienen cierto parecido. Ok. Bueno, esta parte también es importante, tiene que ver mucho con el primer momento de área y cómo es que se distribuye. Ahorita vemos cómo se distribuye el esfuerzo cortante
en una viga. En la superficie de la viga, recuerde que esto es como un corte de la viga. Esta viga es una viga larga y tiene aplicada una carga transversal. En la superficie de la viga, en la parte de arriba y en la parte de abajo, el primer momento de área es 0. Recuerden que el primer momento de área, o sea que se me hizo aquí el lápiz, Q es igual al área sombreada por llevar. A mí me gusta ponerlo así, área sombreada, ¿verdad? Porque ¿qué es? O sea, no me gusta explicarlo así como que es área por llevar, así, el área sombreada. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Si estamos en la superficie, ¿okay? Aquí el área sombreada es 0. O abajo, ¿verdad? Aquí abajo el área sombreada es 0. Entonces Q es 0. Por tanto, el esfuerzo cortante es 0. Pero en la superficie, ¿verdad? Ya si nosotros comenzamos a introducirnos más en la viga, esta área sombreada va a ir cambiando, ¿verdad? Va a ir incrementándose, ¿verdad? Entonces ya el área sombreada es diferente 0, ¿verdad? Q es diferente 0 y el esfuerzo cortante va a ir variando. Ok, entonces, lo que les decía, conforme yo vaya acercándome al eje neutro, el área sombreada va a ir incrementándose, va a ir aumentando, entonces va a ir incrementándose también el flujo y por ende va a ir incrementándose el esfuerzo cortante en la medida de que esa área sombreada se acerque al eje neutro. Vamos a borrar esto acá. Ok. Vamos a ver cómo se distribuye el esfuerzo cortante en diferentes tipos de vigas. La primera viga que vamos a ver, esto es igual aquí. Ok. La primera viga que vamos a ver, que podríamos decir que es la viga más común, es una viga rectangular. Ustedes pueden, si tienen a mano, pueden, no sé, aquí se dice la reglita mía. Bueno, si pueden coger una regla de esas plásticas o de metal y ustedes van a ver la resistencia que puede tener esa reglita si yo la utilizo como viga. Entonces, si yo la acuesto, ¿verdad? Y le aplico una carga transversal, ustedes van a ver lo fácil que ella se dobla. Pero si la pongo de canto, la misma regla, ¿verdad? La misma área transversal y todo, la pongo de canto y pongo la fuerza transversal en el filo, van a ver que la regla se vuelve más rígida, más fuerte, ¿verdad? Ya no se va a flexionar tan fácilmente. Esto es lo que les decía. Vamos a poner aquí en azul. Todo esto que tengo acá es la viga rectangular. Entonces tengo una viga rectangular, ¿verdad? De base B y de altura H. Esto que está aquí en, no sé qué color es ese, como rojo, ¿verdad? Va a ser mi área sombreada. Esta es el área sombreada que yo voy a definir. ¿Ok? Yo la defino. ¿Cómo la defino? Bueno, la defino según lo que me estén preguntando. ¿Ok? Vean lo que sucede. Voy a poner aquí un rojo. Digamos que esta área sombreada no va a ser toda esta. Esta área sombreada va a ser solo la parte roja. Entonces, yo leo bien el enunciado del problema y defino esto como mi área sombreada. Esta área sombreada que yo defino va a tener un centroide. Entonces yo ahí voy a tener
el centroide. ¿Okay? El centroide del área sombreada. Y si yo mido del centroide del área sombreada al eje neutro, voy a tener llevar. Entonces, puedo definir el primer momento de área para esa área sombreada como el área sombreada por llevar. ¿Okay? Si incremento el área sombreada, si la voy incrementando, ¿ok? Vamos a borrar aquí esto. Si incremento el área sombreada, el centroide del área sombreada me cambia. Entonces, el centroide del área sombreada me cambia. ¿Okay? Y si mido del centroide del área sombreada al eje neutro, tengo llevar. Y lo vuelvo a definir. El primer momento de área es igual al área sombreada por llevar. Vean lo que pasó acá. Yo fui incrementando el área sombreada. El área sombreada se va incrementando, va aumentando y el Y barra va disminuyendo. ¿Ok? ¿Me entienden? Si yo escojo entonces otra área sombreada más grande, digamos esta aquí más grande, ya el centroide me cambia, lo pongo en otra parte por acá, ¿lo ven? Ya el centroide me cambia, incrementó el área sombreada y bajó un poquito, ¿verdad? El Y barra. Pero Q va aumentando. Este valor de Q es máximo cuando el área sombreada alcanza el eje neutro. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener el Q máximo. El Q máximo, ¿verdad? Va a estar dado en el eje neutro. Vamos a ponerlo aquí. Okay. Entonces, el Q máximo se ubica sobre el eje neutro. Muy bien. Más o menos explicando cómo es que se comporta el primer momento de área, ahora sí, vamos a ver cómo se comporta el esfuerzo cortante. Recuerden que el esfuerzo cortante va a ser V por Q. Bueno, este valor, ¿verdad? Vamos a trabajarlo así. Esto sería el momento de inercia por T. Okay. Entonces, el momento de inercia es muy fácil. Nosotros habíamos dicho que para un rectángulo, 1 entre 12 por la base por altura a la 3. Esto es lo que nosotros tenemos que tener bien, bien claro. La base es paralela a la dirección del momento flector y la altura es perpendicular. ¿Y qué era T? ¿Verdad? T tiene que ver con la dirección transversal del flujo. Entonces, vean que el flujo va hacia abajo. Vamos a borrar esto aquí mejor. El flujo va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si el flujo va incrementándose, también va hacia abajo, incrementándose. Conforme, vamos aquí, pongamos la formulita. Recuerden que flujo es igual a V por Q entre I. Entonces, el flujo, en el flujo la cortante va a ser constante, no va cambiando. El momento de inercia también es constante, no va cambiando. Lo que va cambiando es Q. Entonces, si Q yo lo voy incrementando hasta llegar máximo al eje neutro, quiere decir que el flujo va a ir incrementándose, ¿verdad? Entonces, vean ustedes acá. El flujo va hacia abajo. Entonces, la distancia perpendicular al flujo, ¿lo ven acá donde lo estoy marcando? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces aquí va el flujo, en rojo el flujo va para abajo, incrementándose, incrementándose, ¿verdad? Hasta llegar a ser máximo en el eje neutro. Entonces, la distancia perpendicular al flujo, ¿verdad? Sería la base. Entonces, esto sería T.
Entonces, por eso es que se pone I por B, ¿verdad? Porque B se sustituye por T. Entonces me quedaría, ¿verdad? Esto por B. Bueno, lo que me interesa es explicarles esto. Entonces vean que el flujo acá, esta flechita roja que está acá, es el flujo. El flujo va a ir incrementándose, va a ir aumentando conforme yo vaya aumentando el área sombreada. El área sombreada. Yo voy incrementando el área sombreada y alcanza el valor máximo en el eje neutro. Esto acá, ¿verdad? Está ubicado en el eje neutro. Bueno, si hay simetría, normalmente el eje neutro va a coincidir con el centroide de la figura, ¿verdad? Si hay simetría. Entonces vean ustedes cómo el esfuerzo cortante comienza a incrementarse, a aumentar hasta llegar a un valor máximo en el eje neutro. Entonces nosotros tenemos que el esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro. ¿Ok? Lo vimos para una área sombreada que va aumentando desde la superficie, ¿verdad? Va a ir aumentando hasta llegar, ¿verdad? Al eje neutro. Yo puedo pasarme, ¿verdad? Yo puedo pasar, ¿ok? Yo puedo coger una área sombreada que pase el eje neutro, ¿verdad? Y aquí, más bien, voy a notar que si yo me paso ahora del eje neutro, Q comienza a disminuir. ¿Por qué comienza a disminuir? Porque comienza a aumentar el área sombreada, ¿verdad? Pero pero Y barra comienza a hacerse más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces se da un fenómeno que a partir del eje neutro, si yo incremento el área sombreada, más bien comienza a disminuirse. Si yo abarco toda la superficie, toda, digamos, la sección transversal como mi área sombreada, ¿cuánto vale Y barra? Cero, profe. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo toda el área sombreada es toda la viga, entonces Y barra, ¿verdad? Es cero. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo cortante también es cero. ¿Ve? Entonces, es cero aquí arriba, era cero aquí arriba, porque el área era cero, ¿verdad? Y es cero aquí abajo también, ¿verdad? Yo aquí tengo el área máxima, ¿verdad? Pero aquí Y barra es cero. ¿Ve? Entonces, el esfuerzo cortante es cero en la superficie de arriba, comienza a incrementarse, llega a un valor máximo al eje neutro y comienza a decrecer hasta volver a llegar a ser cero en la parte de abajo. Entonces vea qué interesante. Voy a hacerlo, yo siempre les pregunto y siempre tiende a enredarse. Vean acá, para el esfuerzo axial es máximo en la superficie. ¿Ok? Recuerden que esto es esfuerzo axial. El esfuerzo axial es máximo en la superficie y es cero en el eje neutro. Pero para el esfuerzo cortante es al revés. Para el esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro
y 0 en las superficies. Entonces, hay que tener claro, ¿verdad? La distribución tanto del esfuerzo cortante como del esfuerzo axial. Entonces, rápidamente, el esfuerzo axial es máximo en la superficie, arriba y abajo. El esfuerzo cortante, ¿verdad? Es 0 en la superficie, arriba y abajo. En el esfuerzo axial es 0 en el eje neutro. Y el esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro. O sea, esos conceptos hay que manejarlos muy bien, porque más adelante vamos a ver qué pasa cuando yo quiero determinar los esfuerzos principales en un punto donde no es ni la parte de arriba, en la superficie, ¿verdad? Ni es el eje neutro, ¿verdad? Ahí vamos a ver esfuerzos principales. Bueno, esto es igual aquí. Tengo que corregir esto. Ok, entonces, nosotros podemos resumir ahora para una sección rectangular que el esfuerzo cortante máximo para una viga rectangular es igual a 3 por V entre 2A. Simplemente recordando que el esfuerzo cortante máximo es, ¿verdad? En el eje neutro. ¿Ok? Para una sección rectangular. Entonces, una formulita que ustedes pueden tener ahí. La otra viga de uso común es la viga tipo I. Recuerden que la viga tipo I, yo voy a tener dos tipos. Voy a tener la aleta ancha, que es la viga tipo W, y la aleta S, ¿verdad? Que es la aleta corta. Entonces hay dos tipos. Ok. En una viga tipo I, la distribución del esfuerzo cortante, igual, es 0 en la superficie. Aquí es 0 en la superficie. ¿Ok? Conforme yo vaya incrementando el área de la superficie hacia abajo, ¿no? El esfuerzo cortante se me comporta de esta manera. Pero cuando llego al alma de la viga, el esfuerzo cortante tiene como un incremento, ¿verdad? Sustancial. Y igual, el esfuerzo cortante va a ser máximo en el eje neutro. Entonces, en una viga rectangular, la distribución del esfuerzo cortante es así. No sé qué, este tipo de curva, ¿cómo podríamos decir? Que es una curva ¿qué? ¿Tipo qué? Porque no es circular, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Como la mitad de un rombo, pero puede ser, no sé. Un rombo, no sé, una elipse, ay, pero sí, no sé. Pero bueno, circular no es como, bueno, bueno, digamos que es como, no sé, un rombo o elipse, no sé. Bueno, Yo lo veo pero como una parábola. ¿como una qué? Parábola. Como una parábola, sí, también podría ser como una parábola, sí, tiene la forma como una parábola, sí. Bueno, aquí, ya esta sí, la forma aquí no, ya no, ¿verdad? Ya sí no tiene forma esto. Bueno, entonces, pero vean que nosotros podemos ver que el esfuerzo cortante, ¿a dónde se concentra? El esfuerzo cortante en una viga tipo I se concentra en el alma de la viga. O sea, el alma de la viga es la que está soportando eh, el máximo, ¿verdad? Del esfuerzo cortante. Ok, para un perfil en I, yo puedo, vamos a ver, puedo, eh, no sé, resumir, se podría decir, o maximizar, por decirlo así, aunque esto aquí deberíamos de ponerlo así como un aproximado, ¿no? El esfuerzo cortante máximo en un perfil en I es la fuerza cortante V dividido entre el área del alma. Eso es una muy buena aproximación. Si ustedes quieren calcular el valor del esfuerzo cortante máximo en un perfil en I, ¿verdad?
es coger la fuerza cortante y dividirla entre el alma. El alma, ¿verdad? Sería como esto aquí. Eso sería el alma. Lo que se conoce como el alma de un perfil en I. Entonces, es una muy buena aproximación. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Este lo voy a explicar rápidamente. Aquí nosotros tenemos que tener bien desarrollado aquella habilidad que habíamos visto en mecánica 1, de dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener eso bien claro. Vamos a ver qué dice el ejemplo. Una viga de madera soporta las 3 cargas concentradas que se muestran. Sabiendo que para el grado de madera utilizado, entonces me dan el esfuerzo permisible y el esfuerzo cortante permisible. O sea, quiere decir que esa madera es capaz de soportar 1800 PSI en un esfuerzo axial y un esfuerzo cortante de 120 PSI. Entonces lo que me piden es determinar la altura mínima que tiene que tener la madera para que soporte, ¿verdad?, esas 3 cargas. Esto es un problema típico de diseño porque yo tengo que asegurarme que la madera sea lo suficientemente robusta o fuerte para que pueda soportar las 3 cargas. Entonces tengo que asegurarme que la viga es capaz de soportar por esfuerzo axial y por esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Entonces igual vamos a resolverlo. Siempre vamos a empezar haciendo un diagrama de cuerpo libre, dibujando las fuerzas, ¿verdad? Las reacciones. En esto aquí podemos sustituir estos apoyos como reacciones, ¿verdad? Y dibujamos los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. Vamos a determinar cuál sería el valor de la altura de la madera para que soporte el esfuerzo axial. Eso nos va a dar un dato, ¿verdad? Y después vamos a calcular cuál es el valor de ese valor D que tiene que tener la viga para que soporte el esfuerzo cortante. Ahí vamos a tener un segundo dato. ¿Okay? De esos 2 datos tenemos que seleccionar cuál es el valor para que soporte tanto en esfuerzo axial como esfuerzo cortante. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Encontramos las reacciones. Aquí es muy sencillo, las reacciones, si ustedes ven, hay mucha simetría en la viga. Obviamente, pues las reacciones van a ser iguales. Entonces dibujamos el diagrama de fuerzas cortantes. Con el diagrama de fuerzas cortantes, nosotros vamos a dibujar el momento flector. ¿Ok? Ahora, de estos diagramas, nosotros tenemos que identificar dónde está el cortante máximo y dónde está el momento máximo. A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? ¿Dónde ubicarían ustedes el esfuerzo cortante máximo? Ok, entonces ustedes ven acá, ven el diagrama y dónde está el esfuerzo cortante máximo. En la primera área, profe. Ok, bueno, sería en A y en B. Ok, o sea, en esta parte aquí y en esta otra parte aquí tengo el esfuerzo cortante máximo. O aquí en esta primera área, como dice usted, en esta área o en esta otra, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde está el momento máximo? En D. Exactamente, en D. Muy bien, entonces, en A y en B, ¿cuánto vale el esfuerzo cortante máximo? Vale 3.000 libras. En D, ¿cuánto vale el momento máximo? Vale 90 o 90.000 libras, ¿verdad? Por pulgada. ¿Ok? Esos son valores que nosotros tenemos que obtener a partir del diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Bueno, este problema está, pues, relativamente sencillo, ¿verdad? Obvio. ¿Verdad? Bueno, quitemos esto.
Muy bien. Ahora, si nosotros queremos determinar el esfuerzo axial, bueno, esta fórmula la podemos sustituir por esta otra. No sé cómo les gusta a ustedes. Recuerden que el esfuerzo es igual a M por C entre I. ¿Ok? Pero también aquí podemos trabajar S es igual a I entre C. En este caso, I es el momento de inercia. Recuerden que depende de la dirección del momento flector. Y C es la altura que hay de la superficie al eje neutro. Entonces podemos trabajarlo así también como S, como ustedes quieran, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos bueno, esta es la fórmula, bueno, podemos trabajar con esta. Esto es el esfuerzo, lo sustituimos porque me dicen que el esfuerzo máximo permisible de la madera es de 1800 psi. Sería libras por pulgada cuadrada. 1800 libras por pulgada cuadrada. El momento máximo que nos dio a nosotros fue 90, ¿verdad? O sea, 90 por 10 a las 3 libras por pulgada. Y aquí vamos a trabajar con esto, que es S. Recuerden que S es I entre C. Ok, I es 1 entre 12 por base por altura a la 3. Ok. ¿En qué dirección va el momento flector en la viga? Si nosotros ponemos aquí, vamos a ver, pongamos unos ejes de referencia. Si yo tengo ejes de referencia, bueno, aunque este Z, aunque este X debería ser Z. Ok. Bueno, que Z en esta vista aquí es positiva para acá. Bueno, aquí es menos Z. Bueno, ¿en qué dirección en esta viga va el momento flector? Recuerden que para determinar el valor de I, tengo que determinar la dirección del momento flector. ¿En qué dirección va el momento flector? En Z, profe. Correcto, muy bien. Esto es de... Muy bien, muy bien. Y esto es... ¿Cuánto era? B. Ok. Recuerden que aquí tengo aplicada la carga. Por ahí en algún punto de la viga tengo aplicada la carga transversal. ¿Verdad? Aquí tengo V. Esto sube. Y el momento... Bueno, puede ser en Z más, Z menos, ¿verdad? Lo importante es que va en Z. El momento flector. Pongámoslo positivo. Puede ir, bueno, puede ir más, puede ir menos, ¿verdad? Ok, entonces... Ok. El momento flector va en Z, ¿verdad? Como digo, puede ser Z positivo o Z negativo. Muy bien. Entonces, si nosotros sustituimos los valores acá, el momento de inercia, ¿qué sería? 1 entre 12 por, ¿qué sería la base? Sería B, ¿verdad? Por H, aquí es, ¿qué sería H? H es la altura, ¿cuál sería la altura? De a la 3. Y lo dividimos entre C. Recuerden que C es la altura que hay, pongámoslo en verde, es la altura que hay de la superficie al eje neutro, ¿no? Aquí tendríamos menos C.
Aquí tendríamos más C. Sería D medios, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos D medios. Ok, entonces aquí se me cancela un D. Y este 2 cancela aquí y me queda un 6. Ok. Entonces yo puedo resumir el valor de S como B por D a la 2 entre 6. Ok, ese es el valor que sale de aquí. Sustituyendo el valor acá, ¿verdad? Y lo que hacemos ahora es encontrar el valor de D. Entonces despejamos, pasamos, este está dividiendo, pasa a multiplicar, todo esto pasa a dividir. Le sacamos la raíz y nos da que la altura que tiene que tener la madera para que soporte esfuerzo axial es de 9,26 pulgadas. Ok, ¿preguntas hasta acá? Entonces ahí tenemos el primer dato, que sería el valor de D para que soporte esfuerzo axial. Muy bien. Vamos a hacer exactamente la misma dinámica, pero ahora lo vamos a hacer para esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante, ¿verdad? Determinamos el esfuerzo cortante máximo y ve, aquí podemos utilizar directamente aquella ecuación que les había dicho, que el esfuerzo cortante máximo es igual a 3V entre 2A. ¿Ok? Esta es el área transversal de la viga. ¿Ah? El área transversal de la viga sería D, ¿verdad? Por B. ¿Ok? Entonces aquí despejamos el valor de D. Y nos va a dar dos datos. Aquí voy a tener, por decirlo así, un D1. A mí me gusta ponerlos así. Un D1 me da 9,26 y un D2 me da 10,71. Yo tengo dos valores. De esos dos valores, ¿cuál es el que tengo que seleccionar como mi valor para que esa madera soporte tanto esfuerzo axial como esfuerzo cortante? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el valor de D que tengo que seleccionar? Tengo dos valores. Esto ya es una cuestión de diseño, ¿verdad? Es una cuestión de interpretación de datos. ¿Cuál de estos dos valores que tengo acá es el que tengo que seleccionar? De 2, profe. Correcto. La solución, ¿verdad? Entonces, D tiene que ser igual a 10,71 pulgadas para que soporte tanto esfuerzo axial, ¿verdad? Como esfuerzo cortante. Muy bien. Como les digo, esto es un ejercicio típico, ¿verdad? Pues se puede decir uno que es sencillo, ¿verdad? Pero hay que analizarlo y tener claro los conceptos para poderlo resolver. Ok, entonces la D mínima requerida es de 10,71. Bueno, aquí es igual. Aquí. Entonces, D tiene que ser 10,71, ¿verdad? Pulgadas. Muy bien. Vamos a ver cómo se distribuye, ¿verdad? Un esfuerzo cortante en una vista longitudinal. Entonces, para eso vamos a ver el corte longitudinal de un elemento de viga con una forma arbitraria. Como hemos visto hasta el momento, la distribución de los componentes verticales del esfuerzo cortante en una sección de la viga van a ir variando. O sea, no es un valor constante, va variando. Obviamente, pues también va a variar, depende de dónde nos ubiquemos a lo largo de la viga. Y si también estamos en la superficie o vamos hacia abajo. Entonces esos valores del esfuerzo cortante van a ir cambiando. O sea, no son constantes.
Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que para un punto dado a lo largo de la viga, digamos a una distancia, digamos que esto es toda una longitud L de la viga, pero para una distancia X, no importa dónde esté, no necesariamente siempre tiene que estar donde haya una fuerza distribuida, ¿verdad? Yo puedo analizar el esfuerzo cortante en cualquier punto, ¿verdad? En cualquier punto. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener este fenómeno. Como les decía, en la superficie, el esfuerzo cortante es 0. Y conforme yo vaya acercándome al eje neutro, el área sombreada va a ir incrementándose. Por ende, el primer momento de área también va a ir creciendo, va a ir incrementándose. Esta diferencia de valor, de acuerdo a la altura donde yo esté, se debe a la diferencia del esfuerzo axial, porque en la superficie yo tengo un esfuerzo axial máximo, ¿verdad? Y conforme yo vaya bajando, tengo un esfuerzo, ¿verdad? Bueno, menor. Entonces, esa diferencia produce un flujo cortante. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en la distribución del esfuerzo axial, aquí tenemos un valor y aquí abajo tenemos otro valor. O sea, hay una diferencia. Esa diferencia produce el esfuerzo cortante en la viga. ¿Ok? Bueno, habíamos visto un poquito esto, ¿verdad? Cómo determinar el flujo cortante. El flujo cortante es V por Q entre I. Ahorita vamos a ver cómo determinar de manera más fácil el primer momento de área en una viga. Porque lo podemos basar en el hecho de que el primer momento de área es, por decirlo así, es acumulativo. Yo lo puedo ir sumando. Ok, entonces vea, aquí vamos a tener cuidado en esto. Para un perfil delgado, ahorita vamos a ver, bueno, yo le llamo la analogía del agua, de tubo, ¿verdad? De un tubo de agua. Vamos a ver cómo es que se distribuye el esfuerzo, cómo es que se distribuye el flujo cortante, ¿verdad? Sobre el perfil delgado. Ok, entonces digamos que yo tengo un perfil en I, ok, un perfil en aleta ancha, y quiero analizar una sección en una esquina. Okay, entonces, lo que voy a hacer es como, por decirlo así, como cortar, ¿verdad? Un elemento aquí en la esquina pequeñito. Okay, ¿y qué pasa con este elemento? Okay, entonces, vamos a hacer como una especie de zoom, ¿verdad? Vamos a ver, haciendo una especie de zoom, que el esfuerzo cortante en este elemento va a ir sobre estas paredes. Entonces, tengo aquí el esfuerzo cortante. Okay, y aquí. Okay. Y también en forma longitudinal, ¿verdad? Tengo un delta H. O tengo un flujo también, ¿verdad? Este flujo que va a lo largo, o también aquí en forma longitudinal, también va aquí. En esta pared. Okay. Entonces también yo tengo un, digamos, como un flujo que puedo determinar. Este flujo puede irse incrementando si yo incremento el área, ¿verdad? La voy incrementando, la voy incrementando. Okay, yo aquí voy, ¿sabe? Conforme yo vaya aumentando el tamaño de la muestra, ¿verdad? Estoy aumentando el área y el flujo también va a ir incrementándose. ¿Ok? Ok, entonces esa diferencia de esfuerzo axial produce el esfuerzo cortante o produce, por decirlo así, digamos, a un efecto de cizalla, un esfuerzo cortante debido a la carga vertical V que estamos aplicando sobre la viga. De hecho, ustedes pueden coger un cuaderno o un libro, ¿verdad? Y pasar un par de rayas de forma perpendicular a las hojas. Cuando el libro está, digamos, bien, pero ustedes cogen el libro y lo flexionan, ustedes van a ver cómo esas rayas se van a desplazar una con respecto a la otra. Ese es un fenómeno de cizalla que se produce. Imagínense que uniendo todas esas hojas, nosotros tenemos tal vez ahí un clavo sujeto, ¿verdad? Un pasador,
Entonces, esa diferencia hace que ese pasador esté, ¿verdad?, sobre un efecto o sobre un fenómeno de cortante. Entonces, este delta H va a ir variando, obviamente, conforme yo vaya variando la distancia, ¿verdad? Ese delta X. Bueno, ese es el diferencial, ¿verdad? Entonces, si yo determino cuál es el flujo cortante entre un punto o con, bueno, aquí este es igual también. ¿Ok? Vamos a decir que este esfuerzo cortante va a ser igual a V por Q entre I por T. Aquí es donde vamos a ver la propiedad del primer momento de área, ¿verdad? Que el área yo la puedo sumar. El primer momento de área. Yo puedo hacer, ¿verdad? Puedo calcular diferentes primer momento de área, ¿verdad? Y yo las puedo ir sumando. Entonces es una propiedad bastante fácil. Ok, entonces digo que el esfuerzo cortante va a ser igual a V por Q entre I por T. Es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante, ¿verdad?, va a ser igual a V por Q entre I por T. Aquí, como les decía, lo importante es encontrar Q, saber encontrar Q. ¿Dónde me lo están pidiendo, verdad? Y obviamente encontrar el valor de T. T es el espesor. Entonces, si yo por aquí tengo, ahora esto por acá. Si yo por aquí tengo el flujo cortante, ¿sabes? Que el flujo cortante va para acá. Ok, esto es Q. La distancia perpendicular al flujo, ¿verdad?, va a ser T. El espesor, este valor T en la fórmula, ¿verdad?, es la distancia perpendicular al flujo. Ok, entonces vean qué interesante. En un punto aquí en la superficie de la aleta, ¿verdad?, el área va a ser 0. Ok. O igual, si yo estoy aquí sobre el borde, el área va a ser 0, ¿verdad? Entonces, vean cómo el esfuerzo cortante en el puro borde de la aleta es 0. Muy bien, ahora sí, explicando esto un poquito, lo vamos a entender. Bueno, yo esto lo llamo así como la analogía del tubo de agua. No es nada así como que esté escrito en unos libros, pero es una manera bastante interesante cómo entender la distribución del flujo cortante a través de secciones de pared delgada. Entonces vamos a ver elementos de pared delgada. Nos vamos a enfocar prácticamente en dos elementos estructurales de uso muy común de pared delgada, que son los tubos, que puede ser un tubo rectangular. Normalmente trabajamos con tubos rectangulares, pero también podemos usar un tubo circular, ¿verdad?, de pared delgada, o podemos utilizar un perfil en I. Entonces vamos a ver cómo se distribuye el flujo cortante a través de un elemento de pared delgada. Aquí tenemos, ustedes han visto un tubo metálico, de los que se usan para hacer cerchas, para hacer, no sé, una estructura de una casa, no sé, un tubo de metal. ¿Han oído hablar del purlin? Sí. Sí, profe, yo sí.
¿Ok? Esto es muy utilizado para hacer de todo, ¿verdad? Para hacer, no sé, oficinas, apartamentos, ampliaciones en casas, etcétera, etcétera. Es un tubo, ¿verdad? Eh, Normalmente son circulares, ¿verdad? Perdón, rectangulares. Es un tubo, pero este es un espesor muy pequeño, ¿verdad? O sea, no es puede ser un tubo de 2, de 3, hasta de 4 pulgadas, ¿verdad? De 4 pulgadas, estamos hablando de 10 centímetros. Y estos espesores, ¿verdad? Son espesores pequeños, de 1.25, de 1.5, ¿verdad? Si ya trabajamos con un tubo eh, estructural, ¿verdad? Más o menos de 3 milímetros de espesor. Entonces, vean que la altura puede ser de 10 centímetros y el espesor es pequeño, ¿verdad? Entonces, son tubos de pared delgada. Ok. Más o menos pensando, como les digo, esto es una manera interesante de ver cómo es la distribución del flujo cortante, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es como un tubo de agua. Por aquí está entrando el agua. ¿Ok? Y digamos que esto es un tubo que por donde hay metal, ¿verdad? El agua va a pasar por ahí, ¿verdad? O es un tubo y el agua tiene que pasar por acá. Entonces, imaginen que yo estoy metiendo agua por aquí arriba. Cómo se movería el flujo del agua a través del tubo? ¿Hacia dónde agarraría esa agua? Hacia ambos lados. Correcto. Muy bien. Entonces, el agua va a correr hacia la derecha, va a ir comenzando a desplazarse hacia la derecha, ¿no? Pero también va a comenzar a desplazarse hacia la izquierda, ¿verdad? Baja, baja, baja. Ok. Digamos que esto es el tubo, ¿verdad? Ahí con agua. Y aquí en este otro punto, ¿verdad? Entonces ya el agua se vuelve a encontrar, ¿verdad? Y sale por ahí. Esa manera de cómo, por decirlo así, cómo se mueve el agua, también lo podemos ver como una distribución del flujo cortante. En lugar de decir que esto es agua, vamos a decir que esto es V. Esta es la fuerza cortante que estamos aplicando sobre la viga. Entonces, el flujo comienza a desplazarse hacia la derecha, ¿verdad? Y comienza a desplazarse hacia la izquierda. ¿Ven? Entonces, yo aquí tengo el flujo. Entonces, estas flechitas, ¿verdad? Es el flujo. Ok. Para más o menos ir entendiendo cómo es el flujo. Entonces, el flujo, entonces ven, yo aquí pongo la carga transversal en el punto medio A y el flujo comienza, digamos, con un valor muy pequeño. Comienza a incrementarse, 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 ¿verdad? Comienza a aumentar hasta llegar a ser máximo en el eje neutro. Recuerden que por aquí tendría el centroide. Bueno, eso es un elemento muy simétrico, entonces el centroide y el eje neutro van a coincidir. Entonces tenemos que el flujo va a ser máximo en el eje neutro. Pero entonces este flujo va a ocurrir tanto a la izquierda como a la derecha. Ahora vean ustedes qué interesante acá. Recuerden que T es la distancia perpendicular al flujo, ¿verdad? T es la distancia perpendicular al flujo. Aquí va el flujo, ¿cierto? Entonces, el espesor, ¿verdad? Va a ser T. Pero el flujo pasa por aquí, pero también está pasando por acá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos otro T. Entonces, aquí nosotros podemos decir algo muy interesante. Nosotros podemos dividir esta viga, ¿verdad? Por un eje de simetría. Entonces, si la viga tiene un eje de simetría, decimos que el flujo es igual a V por Q entre I. Pero también podemos decir, bueno, no sé si aquí está lo del esfuerzo cortante, déjenme ver. No está. Más adelante está. Ok, pero aquí también nosotros podemos decir
que el esfuerzo cortante es igual a V por Q entre I por T. ¿Ok? Aquí le estamos metiendo nada más T. Entonces, cuando hay un eje de simetría, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar solo una parte de la viga para determinar el esfuerzo. Ok, digamos que yo quiero determinar el esfuerzo en un punto dado. Entonces yo determino aquí cuál es mi área sombreada. Ok, cuando determino mi área sombreada, determino Q. Ok, porque esta área sombreada también se me repite aquí. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, determinar el esfuerzo cortante en este, voy a borrar acá un momentito. Vean ustedes aquí, a ver qué me dicen. Esta parte es muy importante. Si a mí me piden determinar en una viga rectangular el esfuerzo cortante en este punto, digamos que me dicen que esto es A. Solo me piden en ese punto. Pero vean que él, por decirlo así, si yo tengo un eje de simetría, yo voy a tener otro punto idéntico, ¿verdad? Voy a llamar así, por ejemplo, un A'. O sea que el A no solo está aquí. Aunque solo me lo dibujen ahí en ese punto, yo tengo que ver que por simetría yo tengo otro punto igual. Entonces puedo definir todo esto como mi área sombreada también, ¿verdad? Pero como es un eje de simetría, solo puedo trabajar con la mitad, ¿ok? Entonces vean lo que sucede. Yo aquí tengo mi área sombreada por Y barra. Y aquí también, aquí tengo mi área sombreada por Y barra. Q pasa por acá, tengo un T, Q pasa por acá, tengo dos T. Entonces por aquí tengo un T de espesor y por aquí tengo otro T de espesor. O sea, quiere decir que tengo dos T. Pero también tengo dos AS. Entonces, en realidad, si yo lo quiero ver así estrictamente, yo voy a tener dos Q y dos T. Este 2 se me cancela con este 2 y me queda Q entre T. ¿Ok? Por eso es importante identificar cuando hay simetría en un elemento de pared delgada. Porque nosotros, si nosotros logramos identificar un elemento de pared delgada y decimos que hay simetría, solo trabajamos con la mitad, ¿verdad? O sea, partimos el eje de simetría y trabajamos solo con la mitad. Pero si no hay simetría, hay que tener cuidado con esto aquí. Muchísimo cuidado, ¿verdad? Con este 2 o con este 2 del T. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, eso es un resumen de lo que dije anteriormente, ¿verdad? O sea, el flujo va a ambos lados, ¿verdad? Entonces aquí el flujo comienza a incrementarse, ¿verdad? Y igual del otro lado, tanto a la derecha como a la izquierda. Okay. En un perfil en I, la distribución va a ser muy similar. Va a ser tremendamente similar. Además, de hecho, ustedes van a ver que un perfil en I también tiene un eje de simetría. Entonces, da lo mismo que yo trabaje con un lado o en el otro, ¿verdad? Ok, en un perfil en I, el flujo comienza, bueno, vamos a ver aquí. Igual, hagamos la analogía del agua. Por aquí está entrando el agua, ¿ok? Recuerden que esto es un tubo hueco. Por aquí comienza a desplazarse el flujo, pero resulta que también el flujo comienza a darse desde el flujo del agua, desde el borde de la aleta, ¿verdad? Al centro. O sea, de una vez que el tubo se llena de agua,
¿verdad? Por aquí va a haber un desplazamiento de agua, ¿verdad? Aunque sea pequeño, pero va a haber un desplazamiento de agua. Entonces, el flujo cortante también desde los bordes de la aleta, ¿verdad? El flujo comienza a desplazarse hacia el centro. Y en el punto de unión entre la aleta superior y el alma, los dos flujos, ¿verdad? Tanto de la derecha como de la izquierda se me juntan, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el diagrama de esfuerzo cortante teníamos un incremento, ¿verdad? Teníamos como una especie de salto cuando ya estábamos analizando la distribución de esfuerzo cortante sobre el alma de la viga. Se da por esto, precisamente, porque los flujos se suman ahí. Los flujos se suman y hay un incremento. Ok, y siempre vamos a tener el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? En el eje neutro. Porque hay simetría, vea que esta viga también tiene simetría. Entonces, si en esta viga yo tengo simetría, igual puedo trabajar con la mitad de la viga. Ok, trabajo nada más con la mitad. Okay, vamos a hacer un ejercicio. Igual esto lo voy a explicar. Cualquier duda que tengan me avisan. Tengo una viga de aleta ancha. ¿Lo ven? Dice, sabiendo que el esfuerzo cortante de una viga de aluminio laminado tipo, y me dan el tipo de viga, ¿verdad? Es de 50 kips. O sea, me están diciendo que el esfuerzo cortante permisible del material es de 50 kips, 50.000 libras entre pulgada cuadrada. Determine el esfuerzo cortante de la aleta superior en el punto A. Ve, aquí era lo que les decía, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Leer bien el enunciado y ver a dónde me están pidiendo el esfuerzo cortante. Entonces me están pidiendo el esfuerzo cortante en el punto A. Y aquí me dicen, bueno, aquí está el punto A. ¿Ok? Esto es un elemento simétrico, ¿verdad? Aquí hay un eje de simetría. Entonces perfectamente puedo trabajar con la mitad de la viga. Entonces lo primero que vamos a ver es a identificar el punto donde tengo que determinar el esfuerzo cortante. Entonces el flujo en una viga iba en esta dirección. ¿No ven? Va en esta dirección. En este punto A yo tengo que encontrar ese esfuerzo cortante. Pero recuerden que este punto A también tiene aquí otro punto A, por decirlo así, tiene un A'. Quiere decir que él tiene por simetría, ¿verdad? Aquí hay también otra área sombreada por donde también se distribuye el esfuerzo cortante. Pero como hay simetría, ¿verdad? Perfectamente trabajamos solo con la mitad. Vamos a definir esto como mi área sombreada. Mi área sombreada va a ser el espesor, ¿verdad? Aquí está el espesor. Por, bueno, este dato que me están dando, este dato me lo dan $4.31. Ok, esa sería mi área sombreada. Y el Q es el área sombreada por Y barra. ¿Cuánto sería el Y barra? Bueno, el Y barra, yo defino entonces, esta área va a tener aquí el centroide del área sombreada. Entonces yo mido la distancia que hay del centroide del área sombreada, ¿verdad? Al eje neutro. ¿Ok? De acuerdo a las dimensiones de la viga. Entonces, cuando me dicen tipo W10 por 68, tengo que irme a las tablas para ver cuánto es el espesor acá, cuánto es el espesor acá, ¿verdad? Y buscar todos los datos, ¿verdad? Que me dan para un perfil tipo 10 por 68. Entonces ahí voy a las tablas y me fijo y saco toda esta información. Bueno, de ahí me dicen por geometría, saco que Y barra es igual a 4,815 pulgadas. Entonces, de aquí puedo obtener Q, ¿verdad? Ahí obtengo Q.
Entonces multiplicamos, ¿verdad? El área sombreada lo multiplicamos por y barra y tenemos Q. Ok, ese es el primer dato que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Rápidamente. Ahora sí, el esfuerzo cortante, muy sencillo. El cortante, ok. Ya me lo están dando, es 50 kips. 50 kips, recuerden que son 50,000 libras. Entonces pongo 50,000 libras por Q. Ya lo habíamos calculado, 1598. El momento de inercia, o lo pueden calcular ustedes, que yo no se los recomiendo, se van a las tablas, mejor se van a las tablas y encuentran el momento de inercia para este tipo de perfil. 394 pulgadas a la 4, ¿verdad? Y vean aquí, esto es T. Yo tengo varios valores, tengo este valor, ¿verdad? Y tengo este otro valor. Tengo este valor y tengo este otro valor. Entonces, T es la distancia perpendicular al flujo. Por aquí está pasando el flujo. Entonces, esta realmente es la distancia que yo tengo que considerar. Este espesor, ¿verdad? Va a ser mi T. Este valor aquí va a ser mi T. Entonces, igual, también me voy a las tablas y veo que el espesor es 0,770. Y de ahí encuentro el esfuerzo cortante en el punto A. Yo en realidad cuando hago este tipo de preguntas me gusta resolverlo y poner el esfuerzo cortante. Me están diciendo que en A, entonces lo pongo así. El esfuerzo cortante en A va a ser igual a 2,63 KSI. ¿Okay? Entonces esa sería la solución del problema. Vean que pareciera que estos ejercicios no son nada complicados. Hay muchos conceptos importantes que tenemos que manejar, ¿verdad? Área sombreada, definir bien el área sombreada, definir bien el espesor, ¿verdad? Esos son aspectos importantes que tenemos que tener bien, bien claros. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Ok, entonces sigamos. Igual les recomiendo ustedes hacer este ejercicio, ¿verdad? Coger la calculadora, un papel, ¿verdad? Lápiz, papel, bolígrafo, ¿verdad? Y resolverlo paso a paso, entenderlo bien. Irse a la tabla, ¿verdad? Coger estos datitos, irse a la tabla y decir, mira, en la tabla me están dando esto y esto. Ok. Vamos a seguir aquí. Sí. Carga asimétrica en elementos de pared delgada. Yo creo que con esto, déjenme ver un segundito. Sí, con esto ya lo que falta es poco. Ok. Vamos a ver carga asimétrica. ¿Qué significa carga asimétrica? La carga asimétrica la vamos a considerar sobre un elemento donde la fuerza que estamos aplicando no está aplicado sobre un eje de simetría. ¿Ok? Por ejemplo, yo les preguntaba ahora que si ustedes sabían que era un purling. Yo les pregunté, ¿saben lo que es un purling? Ustedes van ahí a la ferretería, no sé, alguna ferretería que ustedes conozcan. Ok, un purling es un perfil en C. Hay veces que se venden como así también, perfil en C, porque tiene una forma de C, ¿verdad? Esto se utiliza mucho para hacer cerchas, para montar los techos de las casas. Antes se usaba mucho madera, pero ahora resulta que la madera es como más cara, ¿verdad? Y en muchas edificaciones, como es un elemento, es una carga de fuego, ¿verdad? Una carga de combustible, entonces
no se utiliza ahora mucho en las construcciones, al menos que sea tratada, ¿verdad? La madera siempre se va a quemar, pero la madera puede ser tratada con un retardante para que dure cierto tiempo en alzar llama, ¿verdad? Pero ahora se utiliza mucho tubos metálicos. Bueno, esto es un purlin. Esto es un purlin, tiene una forma así en C, ¿verdad? Imagínense en este purlin colocado así, al revés, ¿verdad? Este es un perfil en C colocado al revés. Pero yo quiero que tengan esta imagen porque ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué sucede con un purlin si está puesto así? ¿Qué pasa con un purlin si está puesto así, ¿verdad? O está puesto de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las dos posiciones es la que más me conviene? Ok, entonces vea, yo tengo aquí un purlin con una carga ahí, bueno, un purlin formando una viga, ¿verdad? Con una carga transversal. Aquí tengo la carga transversal. P es mi carga transversal. Y yo voy a analizar a lo largo de este purlin, ¿verdad? ¿Qué sucede en este perfil? Entonces vean qué interesante. La carga sigue aplicándose sobre un eje simétrico. ¿Ok? Entonces, si yo estoy aplicando la carga sobre un eje con simetría, recuerden que yo puedo trabajar y calcular el esfuerzo como V por Q entre I por T, o sea, como trabajarlo ahí en cualquier punto, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. ¿Qué tengo acá? En este tipo de purlin voy a tener una flexión, el purlin se me flexiona, ¿verdad? Baja, ¿verdad? El purlin, por decirlo así, baja, aquí, ¿verdad? Bajaría, ¿ok? O sea, sufre flexión, no hay ningún problema, no hay nada malo con que el purlin se flexione, ¿verdad? Y produzca, digamos, esfuerzo cortante y produce esfuerzo axial. Eso si la carga está aplicada sobre un plano, ¿verdad? Que tiene un eje de simetría. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo? Si ese mismo elemento se aplica sobre un elemento que no tiene un eje de simetría. Entonces, vean, yo quiero que vean la diferencia entre, es el mismo perfil, ¿verdad? Es el mismo perfil. Pueden tener las mismas dimensiones, digamos, no sé, digamos un purlin de 4x2 en un octavo de espesor o un 16avo de espesor. Pero uno lo coloco así, ¿verdad? Hacia abajo y el otro lo coloco de lado. Vean que arriba la carga V actúa sobre un eje de simetría. ¿Ok? Entonces, como estoy aplicando sobre un eje de simetría, puedo calcular el esfuerzo cortante promedio. No hay ningún problema, me genera esto. Pero resulta que si estoy aplicando, vean lo que aquí en el segundo dibujo, de aquí para abajo, ya la carga cortante no actúa sobre un eje de simetría. Igual puedo determinar el esfuerzo axial, no hay ningún problema. Puedo determinar el esfuerzo axial, pero resulta que el esfuerzo cortante ya no lo puedo determinar igual que anteriormente. Ya me varía enormemente. ¿Ok? Entonces, esto se debe a que yo estoy torciendo, ¿verdad? O sea, flexiono la viga, la flexiono, pero al mismo tiempo la flexiono. Entonces, no sé si ustedes ven que la cara de la viga tiende a torcerse. Es como que yo le esté aplicando un torsor. Entonces, el esfuerzo cortante ahora es debido a una carga transversal y debido a un torsor. Por eso es que el esfuerzo cortante total no es solo debido a la carga transversal, sino se debe, ¿verdad? También a un torsor que nosotros estamos generando. Nosotros deberíamos de evitar que se produzca esta torsión. Deberíamos de evitar, ¿verdad? En la medida de lo posible, deberíamos de evitarlo para que el material no vaya a fallar por esfuerzo cortante. Es muy dado en las construcciones colocar el purlin así de esta manera, porque da mayor altura del techo con respecto al cielo del raso y eso
ayuda a que los elementos, bueno, que las temperaturas tiendan a disminuir, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado para que no se produzca este efecto. Entonces, muchas veces, en algunos lados, se refuerzan con pedacitos de varilla. No sé si alguno lo ha visto, pedacitos de varilla. Se refuerza el purlin, ¿verdad? Se le pone cada cierta distancia, se le pone un pedacito de varilla ahí soldada a los lados, ¿verdad? Para darle mayor rigidez al purlin y que el purlin no se me tuerza. En algunos lados los he visto eso, principalmente cuando usan mucho el entrepiso, cuando quieren hacer una chorrea de concreto y utilizan purlin, ¿verdad? Para que el purlin no se les tuerza, entonces ponen pedacitos de varilla ahí, ¿verdad? Para darle mayor rigidez. Entonces el purlin no se tuerce, no se baja. Ok, aquí la idea, como les decía, es tener cuidado de que este fenómeno no ocurra. Pero digamos que el fenómeno va a ocurrir. Okay, vamos a decir que el fenómeno ocurre y nosotros vamos a ver la manera de cómo neutralizar, ¿verdad?, ese efecto. Vamos a ver el centro de cortante. ¿Qué sucede acá? En el centro de cortante, como les decía, estamos aplicando una carga. Vamos a ponerlo por acá. Estamos aplicando una carga en un eje que no es simétrico con la viga. ¿Ok? Entonces, igual yo voy a tener un flujo cortante en la cara superior y voy a tener un flujo cortante en la cara inferior, pero también voy a tener un flujo cortante en esta otra cara. ¿Ok? Eso no hay ningún problema. Yo esos flujos cortantes los puedo traducir o los puedo, vamos a ver, los puedo poner como fuerzas. Puedo tener una fuerza cortante, ¿verdad? Y una fuerza F. Esas fuerzas las puedo encontrar a partir de la integral de Q por ds, o sea, el flujo por un ds. Entonces puedo calcular esa fuerza desde este punto B hasta el punto D y obtengo una fuerza cortante. Desde el punto A al punto B, ¿verdad? Puedo obtener, vamos a poner aquí una fuerza de AB y puedo calcular también aquí, ¿verdad?, una fuerza de D a E. Pero obviamente, como hay simetría en la parte de arriba, en la parte de abajo, simplemente la diferencia va a ser un signo. O sea, una fuerza va para un lado y la otra va para el otro. Ok, ¿todo esto para qué? Todo esto es para explicar que esta fuerza F de aquí arriba y esta fuerza F de aquí abajo, que son iguales con respecto al centroide, me producen un par. Recuerden, mecánica 1, una fuerza que va en un sentido, la otra va para el otro, ¿verdad? Estas fuerzas producen un par. Este par me produce un efecto de torsión. Este efecto de torsión es lo que hace que la sección transversal de la viga se me tuerza, ¿verdad? Se me va a torcer. Y eso es lo que nosotros deberíamos de evitar. Ok, ¿cómo lo evitamos? Trasladando la aplicación de la fuerza transversal una cierta distancia. Ok, entonces esta fuerza que teníamos aquí, digamos aplicada acá, ¿verdad?, que está aplicada sobre un eje que no es simétrico, ahora la vamos a aplicar, ve esta carga que está acá, ahora la vamos a desplazar una distancia E, para que la multiplicación de esta distancia, por esta cortante, me produzca el mismo efecto de torsión de las fuerzas y las alturas. Entonces, logro, por decirlo así, logro neutralizar el efecto de torsión. Esta fuerza, esta distancia E, a la cual yo tendría que trasladar la aplicación de la fuerza, se conoce como el centro de cortante, ¿verdad? Es un poco difícil aquí decir, mira, bueno, siempre esta distancia E va a quedar, digamos, como fuera de la viga. Entonces sería un poquito difícil, digamos, aplicar una cortante en un punto que no tiene apoyo, ¿verdad? Entonces, normalmente, si tuviera que darse este fenómeno,
Normalmente en el extremo de la viga se solda una placa. Y se solda una placa delgadita, ¿verdad? Y la fuerza se aplica sobre la placa. ¿Ve? Porque va a quedar como en el aire, ¿no? Obviamente no puedo aplicar una fuerza que esté en el aire, ¿verdad? Entonces, como les digo, se solda una placa, ¿verdad? Y entonces ahí ya se aplica la fuerza. Bueno, esta distancia E es la que se conoce como centro de cortante. ¿Ok? ¿Ve? Entonces, digamos, aquí ya podemos, si fuera el caso, porque la viga hay que ponerla de esta forma, no hay otra, ¿verdad? Okay, entonces la viga se pone de esta manera, se le suelda una plaquita, ¿ves? Se suelda una plaquita aquí delgadita, entonces ya la fuerza se puede aplicar directamente sobre la placa y neutralizamos aquel efecto de torsión, aquel fenómeno de donde la sección transversal se me torcía, ¿verdad? Nosotros la podemos neutralizar y solo vamos a tener la flexión en la viga. ¿Ok? Déjenme ver cuánto estamos de aquí. Vamos a ver cómo estamos acá. Ok, sí, ya con esto estamos prácticamente terminando. Dejémoslo aquí. Dejémoslo aquí. Aquí tengo un ejercicio, pero esto nosotros normalmente la evaluación de la distancia cortante no lo hacemos. Ahí simplemente yo se los voy a pasar ahora en la presentación. Aquí estamos a un par de láminas de terminar con un ejemplo. Entonces aquí lo que viene es un ejemplo cómo determinar la distancia, ¿verdad?, del centro cortante para un caso dado de un perfil C. Con eso estaríamos terminando el capítulo 6. Ok. Bueno, esto es teoría, ¿verdad? Esto es teoría. Falta un poquito de práctica. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es terminar acá la teoría. Son las 9:30. Vamos a quedar acá. Bueno, faltan los grupos. Recuerden que hay que definir los grupos. Entonces, ahora en la siguiente clase vamos a dedicar un ratito para definir los grupos de laboratorio y hacer, no sé, tal vez 1 o 2 ejercicios de práctica del capítulo 6. ¿De acuerdo? Por aquí me preguntan, bueno, ya hay gente que me ha estado mandando tareas, hay un par de alumnos que me han estado mandando tareas, no sé, ya ustedes deberían de tener las fechas, entonces vayan enviando. Yo todavía no he terminado de revisar los exámenes. Bueno, primero